bienvenidos a Patois. Hoy haremos una Virgencita de Guadalupe de la religión católica. Es de origen mexicano y tan solo mide 4 centímetros de alto. Así podrán llevarla con ustedes a todos lados. Si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% en color piel, oro, yo voy a ocupar verde hoja, rojo, hilo nylon en color negro, un poco de fibra sintética que se usa para rellenar las almohadas comúnmente, un poquito de rubor, un pincel, un seguro, lo utilizamos para marcar el inicio de nuestras vueltas, unas pinzas, un ganchillo de metal del número 2, tijeras y en esta ocasión ocuparemos 2 agujas Canevá, una sin punta y la otra con punta, y una aguja más delgada para utilizar el hilo nylon. Comenzaremos con la hilaza en color piel y hago un anillo mágico de 6 puntos. Enderezo bien los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1, voy con la fila número 2. En el primer punto voy a hacer un aumento. Los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Y aquí voy a colocar en el primer punto que hice el marcador. Y en esta fila voy a hacer un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra del anillo mágico para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente haré puntos bajos todo alrededor. Un punto bajo por cada punto. También para la fila número 4 y la fila número 5. 3 filas de puntos bajos y continuamos. Continúo con mi fila número 6. En esta fila haré disminuciones, pero también voy a hacer un cambio de color. Para hacer la disminución voy a tomar las 2 hebras que están por fuera de los siguientes 2 puntos. Y aquí es donde hago el cambio. Tomo mi hilaza en color oro. Con esta termino la disminución. Este sería mi primer punto. Aquí el color piel ya lo puedo recortar. Y en total voy a hacer 6 disminuciones, por lo tanto al final deben quedarme 6 puntos bajos. Estas 2 hebras que fueron donde hice el cambio de color,
le puedo hacer un par de nudos únicamente para fijar. Ahora, estas hebras que me quedan las voy a meter al tejido para que no me estorben al momento de ir tejiendo. Y también comenzaré a rellenar con un poco de fibra sintética. Continúo con mi fila número 7. Realizo el primer punto. Me voy a quedar aquí a la mitad. Aquí recorto. Y hago un cambio de color con la hilaza en color rojo. Con esta voy a terminar de hacer el punto bajo. Aquí estas dos hebras las voy a anudar. Este sería mi primer punto. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo y en el siguiente un aumento. Al final de esta fila debo obtener 9 puntos bajos. Continúo con mi fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Aquí ya hice el primero. 2. Y en el que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos. 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y hasta la fila número 11 realizo únicamente puntos bajos. Puntos bajos durante las siguientes 3 filas. Continúo con la fila número 12. Haré disminuciones, pero ahora voy a tomar las hebras que están atrás de los puntos. Y termino la disminución. Aquí coloco el marcador. Tenía 12 puntos, haré 6 disminuciones, por lo tanto deben quedarme 6 puntos bajos.
Antes de continuar, voy a rellenar con la fibra sintética. Aquí ya terminé mis 6 disminuciones. Voy a cortar. Jalo. Ahora con una aguja cierro. Tomo las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos. En forma de zigzag pasaré por los siguientes 5 puntos. Llevo 3, 4 y 5. Jalo, tenso fuerte. Introduzco mi aguja por el centro y salgo hasta la parte del cuello. Tenso fuerte. Y esto va a hacer que quede planito la parte de abajo. Así va a poder pararse solito. Aquí sello con un nudo. Y el resto de la hebra la pierdo por dentro del mismo tejido. Corto a ras. Para realizar el manto ocupo la hilaza en color verde. Hago un anillo mágico de 6 puntos. Esta sería mi fila número 1. Comienzo la número 2. Hago un primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3, realizo un punto bajo y coloco el marcador. En esta fila haré un punto bajo por cada punto, toda la línea. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Ya hice el primero, 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y así continúo toda la fila hasta obtener 15 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente haré puntos bajos. Solo puntos bajos toda la fila. Antes de continuar, jalo esta hebra que es del anillo mágico para cerrar bien el orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 6. Aquí realizo mi primer punto
coloco el marcador y hago 7 puntos bajos. Ya hice el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí subo con una cadena y giro mi tejido. Aquí en este primer punto realizo un aumento. Continúo con puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Retiro el marcador y aquí en este punto hago un aumento. Subo con una cadena y giro el tejido. Aquí en el primer punto hago un aumento. Continúo con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos y en este último hago un aumento. Subo con una cadena, giro el tejido y en este primer punto hago un aumento. Continúo con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el último punto un aumento. Subo con una cadena y giro el tejido. En el primer punto un aumento. Y solo puntos bajos. Toda la fila. Y en el último punto un aumento. Ahora hago un cambio de color. En este mismo punto hago la mitad de un punto bajo y aquí recorto. Tomo el color oro. Con este termino mi punto bajo y aquí anudo. Haré un punto bajo toda la orilla de nuestro tejido. Aquí llegué a una de las esquinas y en esta esquina hago un aumento. Y aquí sigo con un punto bajo por cada punto. Aquí llegué ya a la otra esquina
y aquí hago un aumento. Voy a unir con el primer punto que hice con un punto deslizado. Y aquí voy a recortar. Y jalo. Estas hebras que me sobran, voy a esconderlas con una aguja por dentro del tejido. La hebra del anillo mágico solo la recorto un poco. Recorto una hebra larga de la hilaza en color dorado y yo la voy a partir por la mitad. Mi hilaza tiene 6 cabos, la voy a separar por mitad. Aquí ocupamos la aguja canevá que tiene punta. A esta hebra le hacemos un nudo en la base. Con esta voy a coser unas cruces para simular las estrellas del manto. Aquí ustedes pueden coserle la cantidad de estrellas que ustedes quieran. Una vez que ya terminaron de colocarle todas las estrellitas que ustedes quieren, anudamos la hebra por dentro y recortamos. Ahora colocamos el cuerpo con mi cambio de color hacia atrás. Y con una aguja voy a darle unas puntadas hasta la base del cuerpo. Con estas puntadas son suficientes, ya no se sale el manto, no se cae y aquí ya puedo cerrar. Es importante que si quieren tener esta virgencita para poderla traer con ustedes en sus bolsillos y demás, no le peguen nada porque si la quieren lavar se le va a despegar todo, entonces por eso es importante que todo lo cosamos. Recorto una hebra un poquito larga de la hilaza en color piel. Y ya con un nudo en la base, entro por cualquier otro orificio.
Voy a hacer una especie de V invertida. Más o menos aquí en el centro del tejido. Salgo de nuevo por donde entré. Nada más le di 3 vueltas. Ahora me voy del otro lado, aquí pegado al manto. Y subo igual a este mismo punto. Y aquí para terminar le hago un nudo en una de estas hebras. Tenso fuerte y entro por este mismo orificio. Si tenso fuerte, ya el nudo se esconde por dentro del tejido. Y aquí corto a ras. Vamos a ocupar la aguja más delgadita, que es para utilizar nuestro hilo nylon. Uno las 2 hebras y hago un nudo en la base. Entro por otro punto. Voy a calcular más o menos la mitad de la cara. Sobre esa fila es donde voy a salir. Sobre el punto en el que estoy cosiendo, cuento uno más y aquí es donde introduzco la aguja. Salgo por la mitad de la fila de abajo. Y aquí mismo, por donde entré, salgo un punto después. Hago lo mismo de este lado, cuento un punto. Calculo la mitad del ojo, bajando media fila. Entro por el mismo lugar donde salí ahorita, en medio del ojo. Y me paso hasta la esquina del otro ojo. Ahora con las pincitas únicamente acomodo la hebra del nylon. Y aquí tomo esta hebra del ojo
un nudo. Introduzco la aguja aquí mismo y ya pierdo por la parte de atrás. Jalo para que ese nudo se esconda. Corto a ras y escondo las puntas. Aquí para terminar le voy a colocar un poquito de rubor por debajo del ojo. Y es así como hemos terminado a nuestra Virgencita de Guadalupe. Si les gustó este proyecto, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página, que con esto apoyan mucho al canal para poder generar más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.